Continuando con la lectura del libro Aventuras en un iceberg, Cambio Climático, del autor Arturo Bando Melgarejo, un servidor, y quiero compartir con ustedes, y yo quisiera que hicieran llegar lo que estoy haciendo al gobernador del estado de Alaska, o las autoridades del estado de Alaska, porque en una forma sin querer, ahora sí, estamos promoviendo el turismo a Alaska. Lo vamos a ver más adelante cuando rescaten a Roberto del iceberg, un ferry, un crucero de turistas. Los países ricos y toda la persona que lo pueda hacer unilateralmente debe apoyar esta idea, no por caridad, la idea de construir casas de segundo piso de material pétreo en las costas al sur de los continentes. No por caridad, sino por conveniencia, ya que los pobladores de la costa emplean en la construcción de sus chozas y casas habitación tallos de árboles de mangle, desforestando gravemente y destruyendo el hábitat natural de infinidad de especies marinas que llegan a desovar, a procrearse, y que se alimentan de sus raíces y hojas que caen del mismo. Por cierto, investigadores de una universidad mexicana, Universidad Veracruzana, descubrieron un alto contenido de proteínas en las hojas de mangle, la cual está en estudio si sirve o no como forraje para ganado vacuno. Además de que estos manglares sirven de muralla natural, protegiendo de continuos vientos de tormentas y ciclones que llegan a las costas, protegiendo a pueblos y ciudades, debilitando los efectos nocivos de los fuertes vientos. No olvidemos también que generan gran cantidad de oxígeno que respiramos los manglares. Pobres y ricos, este oxígeno que es transportado por el viento a grandes distancias, no teniendo fronteras de nación alguna. En una palabra, la contaminación o lo saludable del aire afecta a todo el planeta Tierra, no importando dónde se genere. Hablando de los manglares, sus raíces, ahí repito, se alimentan los peces y muchos moluscos, y sirven también, van a desovar a esos esteros, a esos lagunas donde hay mucho mangle, y ese mangle hay como 200 variedades en el mundo, y los nativos los cortan por sus tallos derechos para fincar sus casas, sus chozas, y nos perjudican al planeta entero porque se minora el oxígeno que hay en el planeta. Hay una frase que dice: no es vergüenza ser pobre, pero sí es vergüenza no luchar por salir de pobre. Repito, que en latitudes extremadamente frías no tomar precauciones significa morir, y en tierra caliente lo único que se hace a nivel gobiernos municipales, estatales y federales para preservar la vida de sus moradores es acondicionar albergues temporales, repartir láminas y despensas, mata hambre temporal, perdiendo todas sus pertenencias domésticas los afectados por las aguas, los damnificados. En cambio, teniendo un segundo piso, podrían hasta salvar no solo sus pertenencias domésticas, sino sus animalitos, como cerdos, gallinas, guajolotes, pavo mexicano, borregos, etc. Un ejemplo claro es la inundación del estado mexicano de Tabasco, con más de 1.200.000 damnificados en noviembre del 2007. Una verdadera catástrofe nacional y una pesadilla para esa pobre gente. Y ahora en 2020 sucede lo mismo, Tabasco inundado, 2 metros bajo el agua. Pero eso sí, como la chicharra de la fábula, repito, pero eso sí, como la chicharra de la fábula, en tiempo bueno los pobladores de las costas y ribereños, en lugar de fincar sus casas en alto,
Cuando tienen un ingreso extra, hacen fiesta con cualquier pretexto. Con orgullo se dice, en las costas tropicales somos un pueblo muy alegre, pachanguero, sí, con fácil contaminación de sida, porque ya borrachos no utilizan condón. Donde corre la cerveza, comentan que viven en un paraíso y que se les convierte en infierno en épocas de lluvia. Quiero compartirles una canción que hice sobre la lluvia, que es benéfica para el campo. Selvas y montes palmen, selvas y montes palmen, con mucho júbilo y cumplido, alabando al Creador por la lluvia que ha caído, bendito el gran Hacedor, porque nos ha bendecido. La lluvia alegra la vida de todo ser viviente. Nutre la tierra y raíces, y alimenta a mucha gente. Si no fuera por la lluvia, no tendríamos presente. Muchos maldicen la lluvia por sus grandes inundaciones. No fincan sus casas en alto por atender otras pasiones y culpan al Dios de los cielos por tormentas y ciclones. En lugar de fincar sus casas en alto, se emborrachan. Volviendo a la situación de Roberto, que es el pasajero involuntario del iceberg, que es difícil pero no apremiante, porque ni el frío ni el hambre lo van a matar por el momento, porque su amorosa mamá le puso en su mochila unos panes y un pequeño termo con chocolate, los cuales tendrá que conservar al máximo, ya que es el único alimento cocido con que cuenta. Porque no debemos de olvidar que tiene abundantes peces, que en un momento dado puede destriparlos con su cuchillo, sacarles pequeñas tiras de carne y comerlos crudos. Roberto, según ha leído de aventuras extremas en que los protagonistas carecen de alimentos, solo cuerpos de humanos muertos que se han tenido que comer los sobrevivientes por la extrema necesidad de sobrevivir, convirtiéndose en caníbales. Eso pasó, ¿verdad?, en los Andes, allá en Sudamérica, cuando un avión cayó y hubo muertos, y mientras llegaba el auxilio se comieron a los pasajeros muertos. Por el momento, gracias a tanto estrés y temor a lo que le pueda pasar, no tiene apetito. Tratará de racionarse su alimento, ya que la idea de comer peces crudos no le atrae en lo absoluto. Aunque los esquimales se cree que comen carne cruda, su nombre eso significa, está oscuro y el frío es soportable gracias a su abrigo térmico. Sus calcetines, además de ser adecuados para ese clima, están cubiertos por una bolsa de plástico, impidiendo que penetre aire y se le entuman los pies. Es una aportación, lo de las bolsas de plástico, del intercambio de ideas, y que lo aprendió de un turista friolento que fue a su pueblo a tomar fotos. En esa forma sentía menos frío en los pies con una bolsa de plástico sobre los calcetines. Lo que sí tiene que tener es templanza, y que se le compara en estos casos a paciencia. Tratar de dormir en esas condiciones es muy difícil, pero no imposible. Él sabe que tiene por fuerza que esperar el nuevo día, y que en alguna forma todo el pueblo que para estas situaciones se une, de seguro van a organizar su búsqueda, mas nunca se imaginarán dónde se encuentra. El padre de Roberto sale de su trabajo llegando a su hogar y recibiendo noticia de parte de su esposa que no ha llegado el joven de la pesca, lo cual los hace pensar que algo malo le ocurrió. El tiempo es benigno, no nieva ni hace un frío extremoso,
preocupándolos aún más, por lo que se toman la decisión de comunicarse con el alguacil. Habla por teléfono con la autoridad, que se pone en acción y que para estos casos de búsqueda, en primera instancia se dirige con el papá de Roberto, que se llama Juan, al sitio acostumbrado de pesca, no encontrando rastros de él. José, que así se llama el alguacil, se comunica por radio con la máxima autoridad del poblado, el alcalde, el cual comienza por avisar a las cabezas de familia de la comunidad para organizar la búsqueda, teniendo que ser grupos de 3 personas para que así no ocurra alguna percance lamentable, ya que los lugares donde se van a iniciar el rastreo de Roberto está muy accidentado. 2 perros con habilidad de rastrear, a los cuales les dan a olfatear una prenda de Roberto para que a través de su olor lo busque. Potentes lámparas, gritos, llamando al perdido, no consiguiéndose nada. Toda la búsqueda se concentró en las cercanías del lugar de pesca acostumbrado por Roberto y el camino a su hogar. La oscura noche no fue motivo para no rastrear perfectamente metro por metro, no encontrando algo que indicara su estancia o permanencia en esos lugares. Algún pedazo de carnada desechada u otra indicación de su estancia en ese lugar. Absolutamente nada se encontró. Pasada la medianoche, optaron tristes por dejar para más tarde la búsqueda, temiendo que algún rescatista voluntario cayera al agua con consecuencias negativas. Juan y el papá de Roberto no querían dejar de buscar a su hijo, pensando que horas más tarde, aunque lo encontraran, lo hallarían sin vida. Pero la sensatez tenía que imponerse. Se había buscado en donde debió haber estado pescando. Además que el alguacil ordenó firmemente posponer la búsqueda hasta el nuevo día. Esa noche, Juan, el papá de Roberto, al llegar a la puerta de su hogar y abrazar a su esposa, se puso a llorar al igual que ella. Solo un verdadero milagro podía salvarle la vida a su hijo. Y ellos creían que cuando el hombre llega a lo imposible, donde su capacidad o fuerzas terminan, comienza el trabajo de Dios. Para él no hay imposibles. El 99% de las personas en el mundo lo hacen. No había otra cosa que hacer más que buscar la misericordia de Dios. Se pusieron sobre sus rodillas y comenzaron cada uno a su manera a pedirle al Creador de todo el universo por la vida de su hijo. Jamás habían estado en una situación tan desesperante. Un hijo duele. Cualquiera que sea padre o madre lo sabe. El resto de esa noche ninguno de los dos durmió pensando en qué mala situación estaría su hijo. No querían imaginarse que estuviera muerto. No lo creerían hasta no ver su cuerpo, y es cuando más centraban su mente en Dios, y en otros momentos le hablaban como locos, ya que no se puede ver Dios ni escuchar. En las primeras horas de la noche no durmió Roberto, solo dormitaba por momentos, viniéndole a la mente ideas y pensamientos fantasiosos. Hacía cálculos de cuánto tiempo haría en llegar a una isla tropical tipo Hawái, con chicas con poca ropa, palmeras y cocos con popote, como lo había visto en sus libros y películas. También sabía que el iceberg, a medida que se alejaba de las frías aguas, se iría desintegrando, aunque este era de enormes dimensiones. Tardaría en derretirse, solo debía esperar, todo era cuestión de tiempo. Al fin, joven por la madrugada, lo venció el sueño, y al despertar ya con la luz del día, volvió a analizar su situación.
La costa aún se distinguía a lo lejos y su viaje transcurría lentamente. El pueblo en su totalidad se despertó con la terrible noticia de la desaparición de Roberto, y toda su escuela, la high school, se conmocionó. Maestros y alumnos temieron lo peor, su fallecimiento. Y en toda Norteamérica existe la costumbre, en casos similares, de hacer una pequeña o grande oración, y en Alaska el que no es cristiano es animista, creen en los espíritus. La solidaridad existe, y algunos de los compañeros de Roberto, 5 entre ellos, pidieron a sus maestros sacrificar sus clases de ese día para participar en la búsqueda o rescate de su compañero de clases. La forma de organizarse desde muy temprano ya estaba planeada y había comenzado la búsqueda en forma más meticulosa. De hecho, pensaban en rescatar su cuerpo, ya que la noche anterior no habían encontrado señales de vida. Lo más probable era que se hubiera ahogado, aunque tendría que haber dejado señales de su estancia, la carnada, parte de su equipo de pesca, mochila con su termo y pan. Ahí vamos a dejar este capítulo.